Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Espero que no se vaya a ir la señal. Ha estado como intermitente el internet en este momento y también parece que va a llover un momento más. Y qué bueno porque está haciendo bastante calorcito. Espero que estén pasando un excelente día, amigos y amigas. Yo soy Luis Antonio y quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal, que constantemente apoyan con dejando su like, comentarios. Eso ayuda mucho a que este canal continúe y que pueda seguir creciendo. El día de hoy quiero que me acompañen a ver la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de la liberación de Israel Vallarta. Ella comenta también que puede pedir una reparación del daño. Y bueno, pues sí, amigos, como les comento, estas son algunas imágenes que les muestro de ese preciso momento en el que ya Israel Vallarta pues salió. Esas imágenes se lograron captar ahí en ese momento donde pues estuvo bastante gente recibiéndola. Ahí están también sus abogados cerca de él, pero también estuvo su esposa en ese momento ahí recibiéndolo y pues mucha prensa, que todos estuvieron ahí captando ese momento para preguntarle, hacerle algunas preguntas. Ya hice un video anteriormente acerca de sus primeras palabras. Chequen mis demás videos. Voy a tratar de dejarlo aquí abajo en la descripción para que lo puedan ver más adelante. Pero ya dio algunas declaraciones Israel Vallarta acerca de si va a pedir o no alguna indemnización, si se va a lanzar contra todos los personajes que estuvieron ahí, estos personajes oscuros alrededor de su caso, un caso de mucha impunidad, la verdad. Y pues así salió. Estas también son algunas imágenes que les voy a mostrar de la salida de Israel Vallarta. En el momento los periodistas que estuvieron ahí captaron, pues le hicieron algunas preguntas. Él agradeció principalmente pues a todas las personas que siempre estuvieron ahí creyendo en él y no en las mentiras de los medios de comunicación, en las mentiras de Loretito de Mola fabricadas también por los gobiernos anteriores, muy terribles. También relata una parte de lo que vivió con Palomino, Luis Palomino ahí dentro del penal y anuncia que ya no está ahí en el penal. Sabrá Dios dónde ande también ese personaje, pues que tuvo mucho que ver también ahí en su detención. Este tipo también pésimo lo que hicieron Loret y García Luna, estos personajes oscuros. Comenta si los va a perseguir o no y también si va a solicitar una reparación del daño. Vamos a escucharlo. Estoy todavía en shock. No creía todavía anoche que llegaron por mí a las 9 de la noche a avisarme que se me daba la absolutoria total de todos y cada uno de los supuestos delitos que decían que había cometido. Yo sí busco libertad, pero busco justicia, busco no nada más para mí, sino para todas aquellas personas, aquellas víctimas, las que lo son, porque hay gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales por algunos policías, algunos personajes. Por cierto, quiero adelantarles, no sé si lo sepan, Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal. El día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está. Palomino realmente nunca me dijo nada. Llegó a ofrecerme un arreglo económico, lo cual no me interesó, se lo dejé claro. La justicia que yo buscaba no era económica, no es económica. Sé que tengo por ahí reconocimientos de inocencia por parte del CNDH y otros organismos donde me reconocen y puede haber una reparación del daño. Pero díganme ustedes, si con $1,000,000,000 que no me van a dar, pero que así fuera, les revivieran a sus padres, ¿los darían? Yo los No, claro que no. De hecho, ahí si se fijan, como que se empieza a quebrar la voz y como que los ojos le lagrimean. Es muy difícil, o sea, con ni todo el dinero del mundo que le den, va a lograr pues traer de nuevo a todos sus seres que perdió estando ahí recluido
por casi 20 años, y jamás los va a recuperar. Entonces sí es muy difícil esa parte, que le reparen ese daño, al menos. Por parte del CNDH y otros organismos donde me reconocen y puede haber una reparación del daño. Pero díganme ustedes, si con $1,000 millones que no me van a dar, pero que así fuera, les reviven a sus padres, ¿los darían? Yo los daría. ¿Cómo salir? Y daría mis piernas también, pero ya no puedo recuperar a mis padres. E incluso ayer me notificaron que había interpuesto una revisión, un amparo que se me otorgó para que se me diera la medida cautelar. Y aún así siguen empecinados en sostener una verdad pues con hilos rotos, podridos, ¿no? Son las verdades de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que va a haber consecuencias. De que va a haber consecuencias para los responsables verdaderos, sí va a haber. Créanme que sí va a ser. Porque insisto, yo siempre supe que fui inocente. Y eso fue lo que me mantuvo. La esperanza de que sabía que algún día se iba a hacer justicia. Que algún día se iba a escuchar, no con las mentiras. Ha habido muchos medios de comunicación que no son estos. Solamente algunos que hablaban y hablaban, pues pagados por algunos seres por ahí oscuros, ¿no? Que ya más adelante van a ser, ya están descubiertos, pero van a ser más precisados por mi persona, sin temor a decirlo de frente. Recordemos que Israel Vallarta fue detenido en diciembre del 2005 junto con Florence Cassés en el famoso operativo de las Chinitas, un montaje presentado por Loret de Mola ahí en Televisa y orquestado por el narcotraficante García Luna, un panista miserable. Lo pasaron como si ocurriera en tiempo real, cuando en realidad se trató de una simulación ordenada por autoridades federales. Aquí estamos viendo algunas imágenes de ese preciso momento que estuvieron transmitiendo, donde realizaron la detención de estos dos personajes. Vallarta permaneció casi 20 años en prisión en el penal del Altiplano, sin sentencia ni una fecha de algún juicio en futuro. Se le imputaron cargos como secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército. En el caso de Florence Cassés, de nacionalidad francesa, se tuvo que meter el gobierno de Francia para poder ayudarla. Fue cuando la liberaron en el 2013 por una resolución de la Suprema Corte que reconoció que su proceso fue viciado. Y en el caso de Israel Vallarta, hasta ahora, en el 2025, pues una jueza federal pudo absolverlo por falta de pruebas y ordenó la libertad inmediata de Israel Vallarta, reconociendo también implícita la injusticia que se estaba cometiendo con él. Este es un video que quiero mostrarles de ese preciso momento cuando estaban transmitiendo ahí en cadena nacional la tortura que le estaban realizando. Ahí, mientras lo entrevistaba el periodista, lo estaban golpeando ahí en los costados. Vamos a escuchar este video. Es un pequeño fragmento, pero sí demuestra cómo se manejaban en ese gobierno, que callaban. También los medios de comunicación fueron cómplices de todo este caso. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo ¿Qué te secuestraron? pasó? ¿Te duele algo? Sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos. Es muy lamentable todo esto, la verdad, la impunidad, la violación de derechos humanos que estaba pasando ahí en vivo, y todos los medios de comunicación, en especial Televisa, pues fueron partícipes de todo esto, normalizaron todo este tipo de violencia que se dio ahí en ese momento, en este caso, muy, muy lamentable. Y de esto participó Loret de Mola, Televisa. Pésimo, la verdad, todo esto. Pues el día de hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron acerca de todo este caso, acerca de la liberación de Israel Vallarta. Pues casi 20 años, muy, muy lamentable pasar ahí gran parte de su vida, casi toda su juventud. Pues aquí lo explica de forma sencilla también, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la secretaria de Gobernación, Rosa Isela. Vamos a escucharlos.
Muchas gracias, presidenta. Pues acaba de notificar pues que hay una orden de liberación de Israel Vallarta. Saber qué opinión tiene al respecto sobre este caso, si considera que hay justicia en este tema o que no se hizo un debido proceso por parte de la administración del expresidente Felipe Calderón y en ese momento que estaba Genaro García Luna. Sí, fue la decisión de una jueza. No sé, Rosa Isela, si nos quieres platicar. Desde que Rosa Isela era secretaria de Seguridad, se estuvo trabajando para su liberación, sobre todo por la tortura que él recibió durante su detención. Rosa Isela, si quieres comentar. No venía preparada, presidenta. Hoy en el gabinete se informó que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó sentencia absolutoria a Israel Vallarta Cisneros ayer 31 de julio, quien estuvo privado de su libertad casi 20 años, sin sentencia exactamente. Es desde el 8 de diciembre de 2005, fecha de su detención, que enfrentó un proceso penal por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, señalado de formar parte de una banda de secuestradores. Y se llevó por parte de la Fiscalía General de la República en la causa penal 100-2010, que incluye la participación en diversos delitos y pues hubo, imagínense, casi 2 décadas de un proceso penal que ha estado plagado de quejas, amparos, denuncias. Durante el proceso se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, se promovieron 6 juicios de amparo, se tiene registro de la interposición de 7 recursos de revisión y 3 quejas. El 8 de junio de 2022, el Comité contra la Tortura emitió un comunicado al Estado mexicano, que es el que se estuvo siguiendo, solicitando garantizar la atención médica y psicológica adecuada e inmediata, tanto de las medidas de protección para evitar represalias por haber presentado una denuncia ante el Comité contra la Tortura, y también aplicar las medidas alternativas a la privación de la libertad. El 9 de julio de 2024, el Ministerio Público de la Federación presentó conclusiones acusatorias solicitando la imposición de una pena muy grande por los delitos que hemos mencionado. Y pues desde la pasada administración, el gobierno federal ha brindado atención permanente a la familia de Vallarta Cisneros, en especial a su esposa, a quien se ha apoyado con las gestiones para recibir atención médica, además de brindarle las atenciones sobre las visitas y demás, llamadas telefónicas, bueno, apoyo, digamos, desde la parte social. Entonces, bueno, pues ya está terminando este proceso penal tan largo, casi pues exactamente en el 2025 se cumplirían 20 años sin sentencia. Eso sería, presidenta. Israel Vallarta puede pedir la reparación del daño, pero ya le toca a él iniciar todo este proceso. Vamos a escuchar también lo que comentó. Preguntarle si como Estado hay algún tipo de, pues no sé, reparación del daño o por estos 2 décadas que estuvo preso sin ninguna sentencia. Ya comentaba la secretaria que durante principalmente el gobierno pasado hubo apoyo a la familia, incluso a él, pero ¿hay algún modo de reparar estos 20 años? Él lo tendría que pedir a partir de un juicio. Hay una ley
que es la ley de víctimas. Bueno, es más largo el nombre de la ley, pero es la ley que protege a las víctimas. Y es muy clara la ley en el sentido de cuándo debe haber un resarcimiento, sea por parte del Estado o por parte de algún particular. Y en este caso tendría que venir un juicio por parte de él, tendría que ser reconocido como víctima desde incluso pues los propios procedimientos legales, y a partir de ahí en todo caso que viniera un resarcimiento del daño. Hasta ahora entendemos que no hay un proceso, ¿sí? No hay. Gracias, presidenta. Es decir, no es algo subjetivo que la Secretaría de Gobernación decida a quién le da y a quién no, sino el procedimiento legal es muy claro. Gracias. Y Flores. Bueno, ahí ya le preguntan otras cosas a la presidenta, pero en mi opinión yo pienso que sí le deberían sí lo deberían de indemnizar porque por todo el daño que causaron. Imagínense pasar ahí en la cárcel casi 20 años, entonces sí está bastante terrible esa parte, pasan toda su juventud ahí, muy, muy terrible, aparte de los familiares que perdió. Pero bueno, déjenme sus comentarios, qué opinan de todo esto, chequen mis demás videos, dejen su like, nos vemos en el siguiente video, que tengan una bonita tarde, un ratito más voy a hacer otro video, que tengan un bonito día, bye.